Damos inicio a la ceremonia de clausura del año académico 2023 del Instituto de Chile. El Instituto de Chile fue creado en 1964, siendo presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez y ministro de Educación Pública don Alejandro Garretón Silva. La institución inició sus actividades el 22 de octubre de 1964 en una sesión solemne en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. El objetivo fundamental del Instituto de Chile es promover en un nivel superior el cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las artes. Integran el Instituto de Chile las academias chilenas de la lengua, de historia, de ciencias sociales, políticas y morales, de medicina y de bellas artes. Saludamos al señor presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de la Historia, don Joaquín Fermandoa Huerta. Le damos un aplauso cariñoso por acompañarnos. A la secretaria general del Instituto de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, doña Silvia Westermann Andrade. Al señor tesorero del Instituto de Chile y director de la Academia Chilena de la Lengua, don Guillermo Soto Vergara. Quiero saludar a la vicepresidenta del Instituto de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, doctora María Cecilia Hidalgo, que nos acompaña en la testera. Al señor presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, don Jaime Antúnez Aldunate. Al señor presidente de la Academia Chilena de Medicina, doctor Emilio Ressler Bonsi. Escríbamelo ahí. Al expresidente de la Academia Chilena de Medicina, doctor Rodolfo Armas Merino. Al académico de la Academia Chilena de la Lengua y de Medicina, doctor Fernando Lolas Teque. Al director general de Vinculación con el Medio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don David Contreras Guzmán. Al director del Instituto Psiquiátrico Horwitz, doctor Juan Mas Vivanco. Presentamos a la representante del Ministerio de Educación, señora Lucía Valenzuela. A Cristian Millán, decano de la Universidad Central de Chile, de Ingeniería y Arquitectura, bienvenido. Al secretario de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, don Rodrigo Ramírez Tagle. A la señora Carol Brito, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central. Y a todos los invitados especiales que hoy día nos acompañan. Señor presidente. Damos por comienzo a esta sesión de clausura del año académico 2023. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, dejo con ustedes con la palabra al presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de Historia, don Joaquín Fermandoa Huerta. Académicos, académicas, presidente emérito, estimado personal administrativo auxiliar, directiva del Instituto de Chile, presidentes y presidentas de las academias y a todos ustedes, además, por cierto, muy bienvenidos aquí. Con la reunión del día de hoy damos por clausurado el año académico 2023. Ustedes ya habrán tenido en sus manos las memorias de cada una de las academias donde se refleja el ingente trabajo de nuestras académicas y académicos, efectuado por ellos, donde trasluce un anclaje de preocupaciones y actividades profundamente coetáneas con la evolución y inquietudes actuales de las ciencias, las artes y las humanidades. Solo me resta destacar que el año recién finalizado tuvimos la alegría de recibir en el seno del Instituto a dos galardonados con el Premio Nacional,
Uno fue la reconocida periodista Patricia Stambuk Bayorga de la Academia Chilena de la Lengua, Premio Nacional de Periodismo. El otro fue el destacado científico Jaime San Martín Aristegui, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias, Premio Nacional de Ciencias Exactas. También el reconocido jurista Enrique Barros Burié recibió la medalla Juvenal Hernández Jaque en su mención Arte, Letras y Humanidades, otorgada por la Universidad de Chile. De alguna manera nuestra comunidad se siente partícipe de estas altas distinciones de las que nos enorgullecemos. En las líneas anteriores a intervenciones mías en mi calidad de presidente del Instituto de Chile, quisiera ahondar en un punto, aquello del sentido del esfuerzo que se realiza en las ciencias y en las artes en nuestro país. Más que nada, aquella que se lleva a cabo en las instituciones académicas. Como lo hemos visto estos días en torno a una prueba nacional para obtener medidas de orientación de su calidad y su valor, se han establecido metas que ponen el acento en la equidad como valor supremo. Se trata de un muy debatido tema de nuestro tiempo. La moderna sociedad con Estado de Derecho no podrá pasar la prueba de consolidación, un concepto, una noción siempre relativa, por cierto, no podrá pasar la prueba de consolidación si no logra establecer como posibilidad real de una educación desde los primeros años hasta lo superior, y más allá todavía, hoy por hoy, si no la hace llegar en niveles adecuados a la gran mayoría de la sociedad. Tampoco se podría obtener lo que genéricamente llamamos desarrollo, en palabra un tanto indigente, aunque imprescindible para entender de qué hablamos. Los fundamentos de esa educación descansan sobre muchos supuestos. Sin embargo, me permito escoger uno de ellos como una base o cimiento, que se va convirtiendo en más fundamental y fundante a medida que se avanza desde los balbuceos de la enseñanza prebásica hasta la universitaria y todavía más allá a la altamente especializada. Se trata de la rigurosidad, no como medida disciplinaria, en sentido de inculcar obediencia a reglas y actitudes, sino que como un aspirar hacia la perfección posible en cuanto meta de vida. El pensar y practicar una disciplina u oficio implica una combinación del sentido del juego como placer y como desafío, y una rigurosidad o sistematicidad en el desarrollo de su propio quehacer, en las ciencias, en las artes o las humanidades por igual. Ortega y Gasset lo ha comparado con el deporte. Me atrevería a añadirle un tercer elemento, quizás implícito en los anteriores. Ello debe ser acompañado con un gusto que va más allá del placer y que puede apelar a las más exigentes sacrificios y abnegación. Es aquello que comúnmente llamamos vocación, un fuego interior que nos consume y a la vez va construyendo sentido, generalmente de manera semiconsciente. No se trata de encaminarse a un estado de permanente felicidad, inalcanzable en la medida humana. Es solo una dirección, una atracción polar, que si se pierde, se traduce en el rumiar mediocre con el que tanto nos encontramos en las instituciones de educación superior, lo que se venga a vengarse, se venga en arrebatos de pasión fingida por llamar a esta y a aquella causa. La vocación o entusiasmo pasional, enajenación positiva, que el concepto existe también en filosofía, enajenación positiva, se encuentra lo más granado del espíritu que se debe filtrar en las proporciones adecuadas, en la enseñanza escolar, en intensidad cada vez mayor a medida que se aproxima a su culminación, en la antesala de la educación superior o técnica superior. Es lo que temo se olvida en el temporal de la discusión sobre la equidad, olvidando que ésta no puede residir en todos los ámbitos del humano sin el humano, quedar a merced de desafíos que se volverán inmanejables. En este año académico que hoy clausuramos, pudimos gozar de la inapreciable asistencia de la directiva, la vicepresidenta, la secretaria y el recién nombrado tesorero. Aprovecho a agradecer al anterior tesorero, don Carlos Cáceres, coterráneo y amigo,
por la asistencia que nos entregó durante 1 año y medio. Asimismo, hoy día se presentará un nuevo número de los Anales, fruto del incansable trabajo del doctor Fernando Lolas. Este año, para su impresión, pudimos contar con la colaboración generosa y ineficaz de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, mi alma mater, fruto de un convenio firmado hace 1 año con el rector de esa casa de estudios, profesor Nelson Vázquez. Reconocemos también y valoramos el aporte de la Universidad Central de Chile en su apoyo al programa de radio de la Universidad de Chile dirigido por el doctor Fernando Lolas. Por ello, también en esta sesión de clausura del año académico van a hablar para ustedes el profesor David Contreras y seguido por la presentación de Anales por el doctor Fernando Lolas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, voy a dejar con ustedes al académico de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Andrés Mopoán, quien interpretará la obra de Brahms, Intermezzo número 2, opus 118.
Muchas gracias, don Andrés. A continuación invito a pasar al podio a don David Contreras Guzmán, director general de vinculación con el medio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas tardes a todas, a todos, especialmente a la directiva del Instituto de Chile, a su presidente, a su directiva, a los académicos de las universidades y a los miembros de las distintas academias. Primero que nada quiero señalar el saludo del señor rector, don Nelson Vázquez, que en una tarea bien trascendente que ya comentaré está fuera de la región de Valparaíso, de Santiago, y me pidió que lo representara en esta actividad. Quiero comentarle que para la universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, es una tremenda alegría la colaboración que ya el profesor Fernando ha señalado, pero particularmente también un proceso de crecimiento y aprendizaje. Hemos tenido con don Joaquín, con don Fernando, con don Jaime Antúnez, un trabajo interesante de lo que significó este año en el ámbito de las publicaciones, un ámbito también tan trascendente y tan valioso para el instituto. Quiero comentarles que junto con la alegría, para nosotros es una tremenda responsabilidad. Estamos hablando de una universidad casi centenaria, una universidad que está en su máximo proceso de acreditación, tiene 7 años, es una universidad de región, que tiene un tremendo valor, una universidad que se asienta en Valparaíso y que irradia la posibilidad de formación, investigación y vinculación al conjunto del país. Este proceso de acreditación máxima también es un grado de responsabilidad. Nosotros sí lo entendemos, y de colaboración y responsabilidad. Por eso hace tan solo 12 meses, o quizás un poco más, pero alrededor de 12 meses, cuando firmamos este convenio de colaboración, siempre pensamos que era un proceso de aprendizaje, colaboración, pero también de humildad frente al trabajo que ha hecho el instituto. Quiero comentarles también de que cuando conversamos con el rector hace unos días atrás a propósito de la actividad, me mencionó algunas ideas que yo quiero resaltar acá. Primero, como decía don Eduardo Frei Montalva,
Chile desde las regiones, él decía, las provincias, se mira distinto, muy distinto. Este proceso gradual y sistemático de descentralización también en el ámbito de la cultura es muy importante. Nosotros queremos colaborar desde la dimensión de cómo mirar Chile desde Valparaíso. Aquí hay académicos, algunos muy conocidos, muy connotados, que son de Valparaíso y hacen una contribución al país desde Valparaíso. Pero también, haciendo una referencia histórica, Valparaíso ha sido cuna, sobre todo en el siglo XIX y parte del XX, de gran desarrollo cultural e ideológico. Valparaíso, y ustedes lo saben muy bien, fue un gran centro de desarrollo cultural, industrial y social. Y eso todavía está en nuestras raíces. La Pontificia Universidad Católica del Valparaíso ha cultivado y tiene a las ciencias históricas, las industriales, y toda esta tradición que yo acabo de mencionar muy asentada. Y parte de ese legado es que queremos transmitir. Por eso, mirar a Chile desde la región es distinto. Quiero mencionar también que muchas de las ideas de libertad y de liberalismo nacieron en Valparaíso. A diferencia de otros espacios geográficos donde el ámbito del desarrollo agrícola y ganadero era importante, Valparaíso nació en cuanto a figuración cultural, política en el ámbito de la libertad, la diversidad y las distintas nacionalidades religiosas y culturales que se dieron ahí. Nosotros estamos como convicción universitaria recogiendo ese legado y queremos transmitirlo y colaborar con el ámbito del instituto. Quiero señalar que este trabajo de publicaciones, que ya don Fernando va a explicar alguno de ellos, se refiere a los anales del Instituto de Chile, al libro Cultura y Obsesiones, que rápidamente, ya en unos días más, semanas más, van a estar publicados, como también a la mirada de los 50 años del 11 de septiembre. Ha sido un trabajo interesante, me he involucrado incluso en algunos aspectos bien personalmente, particularmente con el profesor Antunes, en la discusión, en la relevancia, en la revisión de cada uno de ellos. Quiero mencionar que, y con esto ya voy terminando, la tremenda alegría que como universidad tenemos en el ámbito de la colaboración. Aquí hay académicos que tienen a la PUCB como su alma mater y han hecho un aporte significativo al conjunto del país. Quiero mencionar que además estamos, y con esto termino, sí, el señor rector me pidió que lo representara porque está en una tarea de emergencia nacional. Está hoy día, en este momento, trabajando con las autoridades regionales de la región de Tarapacá en uno de los desastres que tenemos, que es el ámbito educativo. Ustedes ya se habrán enterado, hace el día de ayer o anteayer, las publicaciones de los resultados de las pruebas de admisión universitaria. La región más decaída en el ámbito educativo es Copiapó y toda la región de Atacama. Bueno, nuestro rector decidió ir con un grupo de académicos a trabajar en eso. Entonces, con esto quiero terminar señalando que nuestra preocupación es del pasado, del presente y del futuro. Y agradecemos la tribuna que nos da el Instituto de Chile en el ámbito de las publicaciones, estas u otras que vamos a señalar y que el próximo año seguramente verán la luz, en el ámbito de la colaboración y de la entrega y aprendizaje mutuo. Muchas gracias. Muchas gracias, don David. A continuación será presentado el volumen 42 del 2023 de Anales del Instituto de Chile, abro comillas, Patrimonio Sociocultural en Chile, una perspectiva actual, cierre de comillas. Será presentado por su director, el doctor Fernando Lolas Stepke. Muchas gracias por la presentación, señores miembros de la mesa directiva del Instituto de Chile, distinguida audiencia. Me gustaría singularizar a todas esas personas que por su función o por su amistad nos acompañan, pero eso me restaría minutos de las 2 horas o 3 que espero hablar, porque
De tal manera que voy a concentrarme solamente en hacer para ustedes una suerte de revisión de qué son los anales y qué nos ha motivado para tomar este año el tema del patrimonio. Hablo en nombre de un comité editorial comprendido por los señores Ascanio Cavallo, Enrique Solanich, Miguel Ollonarte, Álvaro Góngora, y tengo que destacar especialmente la labor de nuestro editor, don Álvaro Quesada, que con su acribia característica siempre detecta alguna que otra anomalía. Como decía D'Alembert en el prefacio de la enciclopedia, esa del siglo XVIII, los editores tienen una ímproba tarea. Porque si las cosas salen bien, dirán los autores que es mérito propio. Pero si salen mal, son los editores los que cargan con la responsabilidad. No voy a repetir aquí anécdotas que nos han ocurrido en estos 11 años que llevamos dirigiendo Anales, pero también quiero relevar el hecho de que nuestra publicación es una publicación ecuménica, pero una publicación que se restringe, por así decir, a aquellos temas que, aún siendo contingentes, precisan de una mirada abarcadora. El tema que se escogió para el año 2023 fue una proposición de uno de los miembros del comité editorial, cuyo nombre omitiré por si acaso, pero que nos puso sobre la pista de que habláramos de algo que se llama patrimonio. Yo quiero agradecer además a la notable colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con cuyo personal editorial tuvimos siempre una relación no solamente de colaboración, sino también de intercambio de experiencias. Quiero recordar, como acaba de decir el profesor Contreras, que también tenemos un libro referido a compulsiones y cultura, que se refiere en realidad al trastorno obsesivo compulsivo, pero como no queríamos medicalizarlo tanto, le pusimos un título un poco más amplio, que ha sido editado por el doctor Ramón Florenzano a cargo de la Academia de Medicina, cuyo presidente está aquí. Para nosotros esta tarea ha sido extraordinariamente relevante, hemos aprendido mucho y hemos también corregido algunas prácticas que teníamos. ¿Por qué me corresponde a mí presentar este número? Porque yo quisiera, más que detallar el contenido, incitar a que quienes están acá lean este volumen, que tiene 17 contribuciones, todas diferentes. En un libro de una heterogeneidad como esta, se puede decir que algunas contribuciones son excelentes, otras son menos excelentes, y no diré que alguna sea mala, porque no podría ser de esa manera, pues todas son contribuciones de personas a las cuales invitamos por motivos de su competencia y por motivos también de su puntualidad para entregar los manuscritos. Quiero decirles que el nombre Anales del Instituto de Chile existe desde 1981, pero en el año 2004, por sugerencia de los entonces directores Alfredo Matus y don Fernando Silva Vargas, se decidió que el carácter que tenía esa publicación fuera a cambiar y que íbamos a tener 3 series. Una que llamamos Estudios, de las cuales ustedes tienen en sus manos un ejemplar, que reúne contribuciones monográficas sobre un tema decidido por el comité editorial con la anuencia de la mesa directiva del instituto. Otra serie que llamamos Memorias, que recoge la vida institucional y que probablemente va a ser de relevancia para quienes en algún futuro deseen historiar qué fue esta institución, qué ha pasado año a año. Y una tercera que llamamos Documentos, que recoge textos que el comité editorial o la directiva del instituto considera relevantes. Así, algunos discursos de inauguración del año académico y sobre todo transcripciones de las entrevistas que hago a petición del instituto desde hace 11 años en la radio de la Universidad de Chile. Hemos transcrito esas entrevistas como documentos, también son accesibles en el sitio del instituto, y el primer volumen lo dedicamos a personas ya fallecidas. Como ustedes comprenden, es difícil seleccionar de entre tantas personas brillantes quién va a estar y quién no va a estar.
Y después dedicamos otro volumen a las personas de sexo femenino que integran las academias. Y estamos en preparación de otro volumen con entrevistas hechas a personas que, no perteneciendo al Instituto de Chile, han hecho contribuciones significativas a la cultura nacional. ¿Por qué este tema? ¿Y por qué el título que se escogió para el volumen? En primer lugar, siempre recuerdo a don Sebastián de Covarrubias y su Thesaurus de la lengua española o castellana. Ya en 1611 don Sebastián equiparaba la lengua española al castellano, cosa que me parece significativa de destacar. Él decía: patrimonio es aquello que se hereda del padre. Eso, por lo tanto, la idea que predominaba y que predominó siempre fue la idea del legado, de algo que se hereda, que no se ha creado por uno mismo, sino que se ha recibido ya hecho. Pero como todos sabemos, la significación de las palabras migra con las épocas, y hoy día llamamos patrimonio también a lo que las personas, las naciones o los grupos poseen y son, por así decir, parte de su identidad y de sus características más esenciales. Se dice que las personas tienen patrimonio, y el Servicio de Impuestos Internos nos recuerda todos los años que nuestro patrimonio está sujeto a una serie de restricciones y por los cuales debemos pagar algo muy interesante que se llama impuesto. Escuché al presidente Milei decir que los impuestos son un robo a la nación. Me parece una audaz declaración que yo haría mía si no fuera que en esta audiencia no creo que tenga mucho eco. El hecho más significativo que van a ver ustedes en las contribuciones de este volumen es una pregunta que yo me hago, y he tenido el privilegio de leer estos textos antes de que fueran impresos y de leerlos después que fueran impresos. Y como todos sabemos, la diferencia es abisal entre un texto leído en la pantalla de un computador y un texto tocado, manipulado y olfateado. Con él como objeto físico hay una gran diferencia. ¿Qué es el patrimonio? Resulta que en esta idea de posesión, lo que van a ver ustedes tanto en aquellos artículos que se refieren a los monumentos, las estatuas, en las cuales observarán por parte de dos autores consideraciones muy interesantes sobre qué significa la estatua de un prócer, la estatua de un líder, la estatua de un intelectual. ¿Cuál es lo que está detrás de preservar figuras históricas bajo esa forma? Aquí está uno de los autores, el profesor Montes, que no solamente ha escrito para nuestros anales, sino también para el Anuario de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde nos recuerda un hecho importante. Las estatuas no solamente reflejan lo que las personas contribuyeron a la nación, sino que son una especie de intento de perennidad por parte de las estructuras sociales que les dieron origen. No está aquí, lamentablemente, doña Macarena Ibarra, que también escribió sobre las historias de las estatuas. Se nos recordó cuando se creó por primera vez un Consejo de Monumentos Nacionales en 1925, para después ser refrendado por la Ley 17.288 del año 1970, que define qué es lo que es un monumento nacional y por qué pertenece al patrimonio. Y el artículo interesante de Cecilia García Huidobro sobre las casas, sobre los edificios que pueden llamarse patrimoniales, nos recuerda que lo que llamamos patrimonio de la nación puede ser público o privado. Pero en Chile, igual que en otros países que yo he visitado y los cuales he tenido oportunidad de ver este dilema, el Estado puede decir esto es un monumento nacional, pero no ayuda a los propietarios a preservarlo. Entonces se produce una tensión que no se produce en otros campos. Por ejemplo, si yo soy coleccionista de arte, como nos recuerda don Enrique Solanich en su artículo, bueno, los cuadros que tengo en mi casa son mis cuadros. Es cierto que algunos coleccionistas sienten que ellos son depositarios transitorios de un valor imperecedero de la nación, pero también esto tiene que ver con consideraciones económicas. Por lo tanto, la idea de patrimonio es una idea que no importa que sean estatuas, que sean libros, que sean prácticas
sociales, lo que importa es lo que significan. Por lo tanto, sean tangibles o intangibles los objetos patrimoniales, sean transitorios o permanentes, valen, a veces también, además de valor, tienen precio, cosa que es importante distinguir, pero siempre tienen significado. Significan algo para un grupo de personas que las valora, significan algo para un grupo que en ella ve su identidad, su historia, su futuro. Por eso es que hay tantos ejemplos de apropiación de patrimonio. Por ejemplo, voy a mencionar un par solamente, porque aunque me gustaría decírselos varias, pero por ejemplo la tradición extremeña de la Virgen de Guadalupe, que data del siglo XIII en España y que llevó Cortés, entre sus pendones llevó a la Virgen de Guadalupe, fue, por así decir, cooptada por la tradición mexicana. Tonantzin y la Virgen de Guadalupe, incluso se inventó a un Juan Diego, un indio que descubrió una especie de efigie de la Virgen en 1531. Y según todos sabemos hoy día, eso es una ficción, y se parece tanto la anécdota de Juan Diego, que se encuentra con la Virgen cuando va a buscar a un cura para que le dé los santos óleos a un pariente, con la leyenda española del siglo XIII, que también ocurre cuando el protagonista, que se llama de otra manera, va a buscar. Y lo interesante es que esta apropiación de la Virgen de Guadalupe para los mexicanos es una identidad tremendamente importante y es una apropiación. Otro ejemplo que es históricamente también relevante es cuando los miembros del Partido Nacional Socialista decían Blut und Boden, sangre y territorio, para demostrar que la raza aria podía invocar posesiones en todo el mundo, no solamente las runas y los países nórdicos, sino también en el Tíbet y en otras regiones alejadas, a las cuales el Reichsführer Himmler mandó numerosas expediciones para demostrar que allí había trazos de la presencia aria ya muy antigua, y eso daba derecho a ocupar el territorio. Todos sabemos el eslogan, hay territorios sin gente y gente sin territorio, y que la gente que no tiene territorio puede invocar su derecho a tenerlo por algún mito o alguna tradición que los hace acreedores de eso. Por lo tanto, el patrimonio es un factor identitario de primer orden por lo que significa. Y todos sabemos que las significaciones son muy frágiles. Grandes héroes, grandes prohombres, se han dado cuenta que no existen mucho las pro-mujeres, pero pro-hombres que hoy día son, cuyas estatuas son hoy día destruidas, porque tal vez favorecieron la causa esclavista, porque los tiempos han cambiado. Basta recordar cómo cayó la estatua de Saddam Hussein o la estatua de Stalin, o cómo se dinamitó el símbolo de la Cruz Gamá en la Cancillería del Reich, para saber que los tiempos cambian y que lo que alguna vez fue prestigioso, digno de encomio, puede no serlo en momentos distintos. Todo grupo que toma poder hace que sus símbolos sean patrimonio valioso. Y esa es la segunda idea. Aparte de ser el patrimonio valer solo por su significado, no digo que el valor no siempre tenga también un precio, y lamentablemente muchas veces el precio, por ejemplo, de las obras pictóricas, se superpone con su valor artístico o estético. Pero la otra idea es que, aparte de tener significación, toda significación significa poder. Y ese poder es el que importa preservar y conservar. En este volumen van a leer, quienes te tomen la molestia de leerlo, cómo es de complejo este tema de conservar, preservar, y cómo es una disciplina en la cual no cualquiera puede incursionar. ¿Y qué significa en el fondo preservar? ¿Restituir a cómo era prístinamente el objeto o el edificio?
o restituir su significado independientemente de la cobertura material. En la Alhambra, por ejemplo, es necesario reconstruir tal como era en la época nazarí o es conveniente adaptarla. Una ópera de Wagner, con la coreografía de Dylan Wagner, es igual a la ópera de Wagner que en Bayreuth cuando su propio creador estaba allí. Han cambiado los trajes, ha cambiado todo, pero permanece el espíritu. Ese es un dilema en realidad, o sea, es un problema cuya solución es otro problema. El tema es qué se preserva, si el espíritu, si la cosa. Y también van a ver una cosa muy curiosa en este volumen, que Ascanio Cavaro y Guerra, dos autores que hablan del patrimonio fílmico chileno, y fue para mí sorprendente aprender de este texto cómo de frágil es ese patrimonio y cuán poco se ha preservado. Y a pesar de la reproducibilidad técnica que tienen hoy día los objetos, el cine en particular, y para qué decir lo noticioso, según nos recuerda Abraham Santibáñez, lo más reproducible hoy día es lo más frágil. Pues, por su soporte material, las películas de antes en acetato o en nitrato o lo que sea, no se conservan, y del cine chileno apenas un 25%, según nos dicen estos autores, se ha podido conservar, con los problemas que existen de saber quién hizo qué cosa, cuándo, quién fue pionero o pionera, que es un tema importante también en estos asuntos del patrimonio. En estos tiempos de abundancia de informaciones, de sobreexposición, overload, como dicen en inglés, sobrecarga, no todo es patrimonio en realidad, porque hoy día habría que decidir, y el problema es quién decide qué es valioso y qué no es valioso para ser digno de preservación. Esta es una pregunta que uno espera ver respondida por algunas de las contribuciones de este volumen. También hemos incluido una sección, en este caso muy breve, pidiendo a dos instituciones importantes de la cultura nacional que aporten su visión sobre qué es preservar el patrimonio y por qué son relevantes. La Pontificia Universidad Católica de Chile, un artículo de su rector, y el Instituto de Conmemoración Histórica, a cargo de su ahora ex presidente, pero presidente honorario, Sergio Martínez Baeza, que nos recuerda que ese instituto, que data de 1937, ha hecho una labor de, no quiero decir memoria histórica porque es un oxímoron, digamos que conciencia histórica a través de preservar mediante placas la relevancia de un lugar, de una persona, de un sitio, de un evento. Esas dos contribuciones son interesantes, ojalá hubieran sido más las instituciones para saber qué hace cada una y por qué. Y finalmente, también un punto que me parece digno de relevarse es que también tenemos la contribución de la profesora Beckman, que nos recuerda que el paisaje natural también es patrimonio. Y aquí tenemos una tendencia o bien a ser inmovilistas. Hay mucho ecologismo radical en decir no se toque nada de nada, y hay otro, un ecologismo soft, que dice podemos manipular el ambiente de alguna manera que sea adecuado. Ahí esta consideración de lo que es lo que ha sido históricamente la comuna de Pirque nos da una idea, que es como un modelo para considerar los paisajes naturales también como patrimonio digno de aprecio, digno de respeto y digno de preservación. Pero también aquí la pregunta es, ¿qué es preservar? Es no tocar, es tocar cuidadosamente, es tocar a tenor de los Sustainable Development Goals, como dicen los fines del desarrollo sustentable u otra cosa. Por lo tanto, de las preguntas que yo me hice al ver estos textos, ¿qué es el patrimonio? ¿Por qué tiene tanta importancia? Es porque significa algo. Y toda significación está asociada a un poder, porque son los poderes fácticos o los poderes políticos o los poderes intelectuales o los poderes mitológicos.
Todos vivimos en un ambiente de mitos y todos lo interpretamos de acuerdo a nuestro mito favorito que puede cambiar a lo largo de la vida. La Biblia que yo leía a los 15 ya no es la Biblia que leo hoy, por ejemplo. De tal manera que esos mitos para mí tienen un carácter un poco distinto a medida que va pasando mi propia trayectoria biográfica. Y eso pasa con las sociedades y con los grupos y con las etnias y con todo. Por eso, casi de naturaleza lógica, es que el próximo volumen de nuestros anales va a estar dedicado a dilucidar estos temas de etnia, nación, sociedad, Estado, raza, concepto antiguamente biológico, después cultural, y son pocos los países que hoy día lo usan en alguna forma de clasificación de personas. Hay uno en el Imperio del Norte que lo usa frecuentemente con unos nombres muy particulares, caucásicos, latinos, hispanos. No digo negros porque esa palabra fue prohibida hace ya algún tiempo, se dice Black Americans. Esa es la terminología adecuada. También el patrimonio nos indica cómo hablar de las cosas. El respeto a la bandera, a los símbolos patrios, son parte del patrimonio creencial. Este patrimonio también es un patrimonio de creencias que una sociedad tiene porque son elementos identitarios. Significación es poder, y mientras esos poderes, sean intelectuales o políticos, se mantengan, se mantiene una cierta consideración de ciertas cosas que se llaman patrimonio. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que las estatuas en las ciudades no solo fueron atacadas en actos de vandalismo, de los cuales nosotros fuimos también no diré partícipes, pero por lo menos espectadores, que en otros países estaba muy dirigido, con una conciencia muy clara de que se derribaba la estatua del antiguo esclavista o del antiguo líder político que había dejado de estar relevante, pero bueno, y esta es materia de discusión, que tal vez el profesor Montes nos podrá aclarar en otra ocasión, fue universal. O sea, no sé si las masas subversivas tenían conciencia del valor de algunos edificios. A mí me extrañó mucho que algunos edificios que quedaron en el centro de Santiago intactos, pese a que significaban una cierta oligarquía tradicional. El Club de la Unión ni siquiera fue tocado. Me parece interesante porque tal vez nadie sabía que lo que era, qué representó en la época de las oligarquías dominantes, ¿verdad? Donde se designaba a mano ahí a los políticos. Pero, sin embargo, el Museo Violeta Parra, al cual nuestra ex directora está acá presente con nosotros, cuando uno pensaría qué cosa más significativa para un pueblo que se engrandece con su folclore, ¿por qué atacar el museo que lleva su nombre? Son preguntas que no han quedado, para mí por lo menos, con una respuesta adecuada. Por lo tanto, voy a saltarme las otras 2 horas que tenía preparadas para esta exposición y decir simplemente que, como es mi tarea, los invito a revisar este volumen, a darnos una especie de comentario y decir que, como toda obra de esta naturaleza, esta no solo es imperfecta, sino que es incompleta. Por cierto, no hemos tenido un amplio espectro de autores. No hay que olvidar que los autores y las autoras prometen llegar con sus textos y a veces no lo hacen. De tal manera que para nosotros como editores, vuelvo a darle las gracias a Álvaro Quesada y al personal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por la paciencia que hay que tener, y también a nosotros por la restricción que tuvimos que ejercer sobre nuestros propios deseos de mejorar algo, la semántica, la sintaxis, no sé, algunas cosillas de repente que nos chocan, pero que las dejamos porque no estamos ahí para ser jueces, sino solo para transmitir. Les agradezco mucho la oportunidad de haber presentado este volumen y confiamos que nuestra colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se prolongue. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Lolas, por su intervención. Al continuar con nuestra ceremonia, dejo con ustedes al académico de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Andrés Mopuán, quien va a interpretar la obra de Schubert Lis Erkenning. Buenas tardes. Bueno, me toca cerrar, entiendo que con esto se cierra, con una pieza musical que me es inevitable no mencionar y decir algunas palabras sobre la pieza que ustedes escucharán a continuación, con la esperanza de que esta interpretación tenga para ustedes algo más de sentido, ¿no? Y en la obra König, que se traduce como el rey de los elfos, obedece ahora a una combinación musical y literaria que ya forma parte del patrimonio de la humanidad. Me refiero a una composición que originalmente es para canto y piano de Franz Schubert y que ha sido transcrita o adaptada para piano solo por otro gran músico que es Franz Liszt. Y el texto que Schubert utiliza para esta obra es de Johann Wolfgang Goethe. Y me permito decir algún comentario sobre el texto, que es lo que Schubert, de forma magistral, plasma musicalmente. Me voy a tomar la libertad de leer el poema, es breve, no me va a tomar un minuto. Es un poema que comienza de la siguiente forma. ¿Quién cabalga tan tarde a través de la noche y el viento? Es un padre con su hijo. Tiene al pequeño en su brazo, lo lleva seguro, lo mantiene caliente. Ese es el inicio del poema y es un narrador que nos advierte lo que está aconteciendo. El padre dice: «Hijo mío, ¿por qué escondes asustado tu cara? ¿No ves, padre, al rey de los elfos?», contesta el hijo. «¿El rey de los elfos con corona y manto?». El padre dice: «Hijo mío, es la neblina». Y aparece entonces el rey de los elfos, un personaje mitológico que según la leyenda son personajes de poderes mágicos y que la leyenda dice que las personas que están a punto de abrazar la muerte son los únicos que los pueden ver. Y el rey de los elfos dice: «Amado niño, ven conmigo, jugaré contigo a maravillosos juegos. Flores de muchos colores están en la playa. Mi madre tiene muchos vestidos dorados». Y el hijo dice: padre mío, ¿no oyes lo que el rey de los elfos me promete? «Tranquilo», dice el padre, «mantente tranquilo, hijo mío, el viento mueve las hojas secas». El rey de los elfos nuevamente le dice al niño: «¿No quieres, buen niño, venirte conmigo? Mis hijas te cuidarán bien, mis hijas danzarán en el coro nocturno y ellas te arrullarán, bailarán y cantarán para que duermas». El hijo: padre mío, ¿no ves acaso ahí a las hijas del rey de los elfos en ese lugar oscuro?» Hijo mío, claro que lo veo, es el resplandor de los sauces tan grises». El rey de los elfos: «Te amo, me seduce tu hermosa forma, y si no eres obediente, utilizaré la violencia». Padre mío, ahora él me agarra, el rey de los elfos me ha hecho daño». Y finalmente el narrador dice: «El padre horrorizado cabalga veloz, lleva en sus brazos al niño que gime, llega a la casa exhausto. En sus brazos el niño estaba muerto». Bueno, es la pieza de Schubert, y con esto termino. En realidad ahí están los cuatro personajes, ¿no? El rey, el padre, el hijo y el rey de los elfos. Pero hay un quinto personaje también, entre comillas, que es el caballo. Y eso también se representa en la música. Lo que a mí personalmente me llama la atención de la composición de Schubert, que digo que es originalmente para canto y piano, es la intensidad, la genialidad, como un compositor, como Franz Schubert, con solo 15 años, fue capaz de captar musicalmente toda esta intensidad de este poema.
Entonces vamos a escuchar la pieza de Franz Schubert en una adaptación de Franz Liszt, obviamente para piano solo.
Los agradecimientos al académico de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Andrés Mopuán, por su intervención. Señor presidente. Sí, muchas gracias a el aporte que siempre nos hace el académico Andrés Mopuán, muy valioso para nosotros. Muchas gracias. Cerrando esta sesión, aprovecho y a propósito de la colaboración que tenemos con la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, el instituto, como sucede, ha tenido varias pérdidas este año, pero me voy a referir a una en especial que tiene que ver con esta casa de estudio, que es la del académico, mi coterráneo y amigo también, Óscar Godoy Arcaya, que cooperó mucho en aportar al pensamiento político, para entender el mundo político moderno, pero también en el Chile de los años 80 y 90, especialmente en ese sentido. Y tuvo un papel descollante, del cual yo como alumno tuve ocasión de ser testigo en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso en la década del 60. Por eso también recuerdo eso y con ello a todos nuestros académicos y académicas que han partido. Muchas gracias y cerramos esta sesión. Señoras y señores, el Instituto de Chile agradece la distinguida presencia de todos ustedes y les invita cordialmente a un cóctel que será ofrecido en el hall de la institución. Muchas gracias, buenas tardes.